poder estar una vez más aquí reunidos en la casa de Dios para oír la palabra de Dios, que es la que nos alimenta, nos fortalece y nos ayuda para poder seguir hacia adelante. Gracias a Dios por este momento, gracias por sus bendiciones, porque su bondad es grande y infinita. Así que preparémonos entonces para oír la palabra de Dios en esta ocasión. Y antes de que se vayan los jóvenes a sus clases, sean todos bienvenidos y denle la mano a su vecino que está a su lado. Y bienvenidos sean todos a la casa de Dios, a gozarse con nosotros en alabanza y oración. Y bienvenidos sean hermanos en el nombre de Jesús, a escuchar la palabra viva y a darle oración, a escuchar la palabra viva que te llegue al corazón, que te llegue al corazón, que te llegue al corazón, que te llegue al corazón. Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares y vamos a prepararnos para Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo vive. Muy bien. Vamos a abrir la Biblia porque vamos a seguir con el estudio intensivo del libro de Romanos, capítulo 10, ¿verdad? Ahora, ¿cuál capítulo es? Se me olvidó, tiro amigo. ¿Dónde? El 7, sí, es cierto, el versículo, capítulo 7 del libro de los Romanos. Y vamos a seguir en el versículo 12, ¿se recuerdan? Vamos a ir en capítulo 7, versículo 12 del libro de los Romanos. Y realmente yo tenía el concepto de que para agarrar un libro y tener un estudio intensivo pensé que era muy fácil, ¿no? Porque a veces uno escucha a enseñadores o predicadores y no tiene una idea realmente de la importancia que tiene hacerlo de una forma, un estudio intensivo y lo bonito y lo impresionante, tanto que usted puede aprender haciendo. Realmente me ha ayudado muchísimo para poder aprender más y más de la Biblia, de la palabra de Dios. Capítulo 7 del libro de los Romanos, y vamos a leer el versículo 12 porque vamos a seguir adelante con esta enseñanza. De manera que la ley a la verdad es santa. ¿Sí? Si ustedes han notado, ¿verdad?, que este libro habla muchísimo acerca de lo que era la ley de Moisés en específico. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y el hecho, de que la ley revele, despierte y condene el pecado y entender que justamente viene con la intención y es para engañar al hombre. Y esto dice el apóstol Pablo que lo descubrió por el mandamiento. Vamos a ir despacito para poder ir poniéndole fundamento y poder transmitirles a ustedes esta enseñanza. Y dice que descubrió por el mandamiento para traerle muerte al pecador. O sea,
no significa realmente que la ley sea mala. Más bien, la ley es un reflejo perfecto del carácter santo de Dios. Y Él, pudiéramos decir que se convierte, el mandamiento, se convierte en el parámetro del creyente para aprender a agradarle a Dios, y en el mandamiento de Dios está la esperanza, la vida de todo aquel que le cree a Dios. Y Pablo está dándonos a entender que la ley, a la verdad, es una ley que salió de Dios, y todo lo que sale de Dios es santo. No puede ser algo malo, sino que es algo santo lo que Dios reveló a través de la ley. Ahora sí, estaba batallando. Y pudiéramos decir que la ley se convierte en el reflejo perfecto del carácter de Dios. Por eso no es mala la ley. De hecho, el apóstol Pablo en ninguna parte de la Biblia va a encontrar usted que él hable en contra de la ley. No habla en contra, ni la refuta, ni tampoco la desecha. Vamos a ver qué es lo que realmente Pablo está tratando de enseñar acerca de la ley. Cuando conocemos el mandamiento, es ahí donde nos damos cuenta de que ahí está el parámetro del creyente para saber agradar a Dios, a través del mandamiento. En este versículo el apóstol Pablo reitera su tesis de que no hay defecto en la ley, porque es una ley santa, porque expresa una parte de la voluntad de Dios y es una revelación que Él mismo está entendiendo y que Dios mismo le está dando a entender al apóstol Pablo. Los requisitos de la ley o los mandamientos o lo que la ley tenía son justos, porque al guardarlos, al cumplirlos, existe una grande recompensa de parte de Dios. Los requisitos que tenía la ley son buenos, dice el apóstol Pablo, porque ninguna intención mala había detrás de todos los mandamientos y de las ordenanzas que tenía la ley. No había nada malo detrás de ellos. Pablo jamás desestimó la ley, sino más bien, pudiéramos decir, por la forma en que él habla, por la forma en que él enseña acerca de esto, la honró, en vez de desecharla o en lugar de menospreciar lo que Dios había hecho en el pasado con el pueblo de Israel. En ningún momento Pablo, de ninguna manera, jamás desestimó la ley, sino que más bien la honró. Por eso tenemos que ir aprendiendo este principio básico que es importante para que cuando nosotros oigamos hablar de la ley, realmente no era algo menospreciable lo que Dios había hecho con los israelitas a través del desierto cuando les dio estas ordenanzas a Moisés. Eran realmente muchas enseñanzas que Dios le había dado a Moisés a través de esto. Versículo 13 dice de esta manera, y quiero que me vayan siguiendo: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Fíjese bien lo que está diciendo el apóstol Pablo. Bueno, la ley no es mala, la ley es buena. La ley tenía requisitos, ordenanzas que eran para la edificación y para ayudar al pueblo de Israel. Entonces quiere decir, dice Pablo, que lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso o pecante, como dice la versión antigua. Y si nosotros nos concentramos en esto, yo creo, pensando en esto, yo dije, bueno, esto es paradoja muy extraña de la que está hablando el apóstol. Esto
¿Esto es acaso la perversión de una buena cosa? El mandamiento fue totalmente incapaz, está realmente diciendo el apóstol Pablo, el mandamiento fue incapaz de comunicar vida para el hombre. Y la ley de Moisés era mandamientos, ordenanzas acerca de la carne. El hombre, para poder ser fuerte, necesita tener recursos o ayuda desde afuera para poder fortalecerse y para poder lograr el plan de salvación que Dios tenía planeado para nosotros. Todas las ordenanzas de la ley, todos los mandamientos eran incapaces de darle un nuevo nacimiento a la gente, o al creyente, o al cristiano, o al que creyera en Jesús. Necesitábamos tener un recurso más poderoso que viniera de afuera, porque el mandamiento, dice el apóstol Pablo, que intensificó en cada uno de nosotros lo terrible que es el pecado. O sea, el pecado es la causa de muerte espiritual, no la ley. Fíjese bien, ¿qué es lo que causa la muerte espiritual en el hombre? El pecado, no la ley, porque Pablo dice que la ley es buena, tenía buenas ordenanzas, tenía limpieza, tenía perdón, aunque era temporal, pero tenía perdón de pecados también para el que ofrecía presentes y sacrificios en el altar de Dios. O sea que Pablo realmente nos da una enseñanza como una cosa, o cómo es que una cosa tan mala como lo es el pecado puede obrar en nosotros para bien. Cuando la palabra viva nos llega, quiere decir entonces que cuando esto sucede, cuando llega la palabra a nosotros, entonces es cuando resalta más el pecado. Pudiéramos decir que el mandamiento de la ley resaltó el pecado. ¿Cómo resaltó el pecado? Lo que la ley contenía, que todo lo que tenía las ordenanzas, todo lo que la ley contenía, no podían dar un nuevo nacimiento a las personas. Pero sin embargo, por el mandamiento de la ley, nos dimos cuenta lo imposibilitado que estaba el mandamiento para poder darnos a nosotros un nuevo nacimiento. Todas las ordenanzas de la ley eran conforme a la carne. Eso quiere decir que hay algo bueno que Dios no puede hacer, aunque sea bueno, no puede hacer algo más allá de lo relevante que tenía la ley de Moisés. Y esto es la cosa más importante que necesitamos entender. El pecado, juntamente con la palabra de Dios, están trabajando en favor del pecador. O sea, el pecado provocó al mandamiento, y en esa provocación nos llevó a nosotros ofreciéndonos vida y salud que el pecado jamás nos dio. Escuche esto: si no ha sido por la manifestación del pecado a través del conocimiento, por la luz del mandamiento, por la palabra de Dios, jamás habríamos entendido nosotros lo grave que es el pecado. Por eso cuando llega la palabra de Dios a la vida del hombre, le descubre absolutamente todo lo que hay dentro de su vida, y es ahí donde el pecado se hace más grave en nosotros. Por eso cuando la Biblia llega a nosotros, el conocimiento, el entendimiento de la palabra de Dios, entonces es ahí donde nos damos cuenta que realmente estábamos realmente perdidos y necesitados de la ayuda de Dios. Realmente perdidos. Por eso Pablo está diciendo que lo que supuestamente era malo me causó muerte, de ninguna manera, sino que cuando el mandamiento llegó, cuando llegó la palabra, cuando llegó el encuentro con Jesús, ¿qué fue lo que produjo en nosotros? La gravedad del pecado tan fuerte y tan profundo y tan impregnado que estaba en nuestras vidas. Impresionante lo que hace la Biblia. Versículo 13: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Fíjese, sigue el apóstol insistiendo mucho.
En ninguna manera, sino que el pecado se mostró pecado cuando produjo en mí, cuando la luz llegó en mí, entonces pude descubrir las tinieblas que hay en mí. Pude darme cuenta que realmente el pecado es lo que causa la muerte espiritual del hombre. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta que realmente la ley que Dios le dio a Moisés no era mala. Yo digo esto porque hay personajes, hay personas o hay enseñadores que dicen y hablan muy en contra de la ley, pero la ley en su tiempo era la forma que Dios tenía para tratar con el pueblo de Israel. Versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Es aquí donde la lucha personal, pudiéramos decir, porque el apóstol Pablo así lo está describiendo, la lucha personal comienza propiamente en la vida de cada uno de aquellos que se entregan a Dios. Hay quienes interpretan esta crónica del conflicto interior de Pablo, o pudiéramos decir que debemos de interpretar nosotros este asunto como el conflicto interior que hay en nosotros, y Pablo lo describe de esta manera, de esta forma, como la descripción de su vida antes de Cristo, de alguien en quien no mora el bien. Fíjese, en muchas ocasiones el apóstol Pablo habló de esta manera. Él dijo en una ocasión, yo sé que en mí es saber en mi carne, el versículo 18 del capítulo que estamos leyendo, no mora el bien en mí. Y luego aquí en esta porción dice que Él es quien está vendido al pecado. Y en una ocasión también dijo Pablo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? O sea, Pablo utilizaba estas expresiones para dar a entender realmente lo que nosotros tenemos en la estructura física, lo que es en el cuerpo. Lo que Pablo está tratando de decir con estas descripciones personales que él utiliza y que la debe de usar cada cristiano, es darse cuenta que vive en un cuerpo de muerte. Ustedes y yo tenemos que estar conscientes de esta verdad tan importante. Vivimos en un cuerpo de muerte que está vendido al pecado, que no mora el bien en mí, que es miserable, que existe todo lo negativo en este cuerpo y que estamos dentro de un cuerpo de muerte. Pero, sin embargo, es correcto entender que el apóstol Pablo habla aquí sobre un creyente. Se trata de una persona que desea obedecer la ley de Dios y que aprende a aborrecer el pecado. Cuando esto sucede en la vida del creyente, se convierte en un hombre que es humilde y reconoce que no mora nada bueno en su humanidad. Alguien que ve el pecado en sí mismo, o sea, cuando una persona logra tener esa capacidad, ese entendimiento y logra ver el pecado que hay en él, el pecado que hay en sí mismo, pero sabe también que no es todo lo que hay en su interior, que no es solamente pecado lo que hay en nosotros, que no es solamente pecado lo que hay en nuestro interior, y que sirve y aprende a glorificar a Dios en su mente. Y esto es donde está el cambio radical de todos aquellos que han creído en Jesús, que no solamente en nuestro interior, en nuestro cuerpo, en nuestra humanidad está lo malo, sino que también tenemos unas capacidades espirituales especiales con las que Dios nos capacitó para poder servirle a Él con nuestra mente, porque no podemos nosotros servirle directamente y solamente utilizando el cuerpo humano o la carne, sino que tenemos capacidades espirituales que nos dan el dominio para poder controlar los miembros que están sobre la tierra. Si no tuviéramos ese poder y esa capacidad espiritual, no pudiéramos domarnos a nosotros mismos, porque somos indomables por el pecado que hay en nosotros. Aquí es donde nos damos cuenta
que nos muestra la ley como algo espiritual que hay en nosotros y que contrasta con la naturaleza del hombre carnal. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Contrasta completamente. Indica que la naturaleza carnal seguirá siendo sujeta al pecado porque está hecha para el pecado y porque no puede servir a Dios. No puede y no puede. De esa manera es la única forma en la que nosotros vamos a poder sobreponernos. Y pudiéramos decir que para poder sobreponernos sobre los deseos de nuestra carne se necesita ser un héroe realmente. De una forma heroica comenzamos a tomar el control de nuestras vidas y no permitir que la naturaleza carnal controle nuestras vidas. Y eso es el trabajo tan especial y tan poderoso que la Biblia hace cuando nosotros venimos a Cristo, que nos da a nosotros un dominio propio para poder nosotros tener el control, para tener la batuta y para no permitir que nada, absolutamente nada, nos saque de los planes que Dios tiene para nosotros, que nada nos mueva de lo que Dios quiere hacer con nosotros, que nada nos robe las promesas de Dios. Y es ahí donde nosotros nos convertimos verdaderamente en unos profesionales para vencer todos los deseos de la carne, pero no es con nuestra fuerza ni con nuestra capacidad. ¿Sí se escucha bien para allá? Porque estoy luchando, como que quiero gritar para poder oír bien. Es que no se escucha para acá. Gloria al Señor. Quiere decir entonces que esto carnal que tenemos nosotros es algo que tenemos que entenderlo muy detenidamente. Darnos cuenta que lo espiritual siempre va a contrastar con lo que nosotros pensamos. Lo espiritual siempre contrasta con nuestros pensamientos. Lo espiritual siempre contrasta con las emociones que tenemos. Lo espiritual contrasta en la forma en que nosotros nos sentimos o lo que nosotros pensamos. Si tenemos la ideología que nos puede dar el mundo, vamos a tener siempre un contraste en nuestras vidas para poder servir a Dios. Si tenemos las ideologías, por ejemplo, de los hombres sabios de esta tierra, entonces todo eso va a contrastar con lo espiritual que Dios quiere levantar en nosotros. Y cuando nosotros nos metemos en un ambiente donde el Espíritu Santo no está trabajando, nos damos cuenta que todo eso se convierte en un contraste y no podemos nosotros tener entendimiento claro y puro de lo que es el servicio a Dios. Cuando el apóstol habla de este versículo del que estamos leyendo, 7:14, habla precisamente del contraste que existe en la naturaleza humana con la naturaleza divina de Dios. Imagínese usted Dios tratando de llevarnos a su nivel, a su entendimiento, a su presencia, a su capacidad, a su nivel. Un nivel completamente contrario al nivel en el que nosotros nos estamos desarrollando sobre esta tierra. El apóstol Pablo, hablando de lo que es carnal, alude a una naturaleza que está completamente ligada a la tierra. Una persona que no ha conocido a Jesús, una persona que no tiene el conocimiento de Dios, lo único que quiere es atesorar para esta vida. Y sucede lo que Cristo dijo en una ocasión de uno que dijo: alma mía, muchos bienes tienes. Muchos bienes tienes, o sea, ya atesoraste lo suficiente como para pasarla muy bien en la tierra, pero yo digo, ¿cuánto realmente estamos atesorando para poder entrar al reino de los cielos? Porque estamos nosotros ligados a la tierra por esta naturaleza que tenemos, mortal, que está encarcelada todavía en una condición humana no redimida por Dios.
Pablo no dice que todavía está en la carne, sino que más bien dice, sino que la carne está en él, está vendido al pecado. Jamás dice el apóstol Pablo que él se movía en la carne o que él estaba luchando para poder servir a Dios. Simplemente está hablando de una naturaleza que está ligada al pecado y que siempre va a pelear en contra de nosotros. El enemigo no quiere que nosotros crezcamos en el Espíritu, nos quiere mantener alejados de Dios, alejados de las promesas, alejados de la palabra de Dios, alejados de la oración, alejados de la comunión con Dios. Y Él va a utilizar lo que sea para que usted se mantenga alejado. ¿Y sabe cómo lo hace? Porque tiene acceso a la humanidad que tenemos. El enemigo odia a los hijos de Dios y los quiere sacar del plan de Dios. Él no quiere que oigamos la palabra de Dios, porque Él quiere deshacer la obra de Dios a como dé lugar. Y todos los que servimos a Dios tenemos que entender que es exactamente lo que Pablo está diciendo. Pablo no está diciendo que él está luchando para servir a Dios y que está siendo él carnal para poder enseñarnos, sino que él está hablando de la naturaleza de la que él está participando, como está participando toda la iglesia. O sea, lo que Pablo está diciendo, que el pecado ya no controla al hombre entero, como sucede con el que todavía no está sirviendo a Cristo. El que no está sirviendo a Jesús, él todavía no tiene las capacidades que tiene usted por el conocimiento de la palabra de Dios, por la práctica de la palabra, porque usted está recibiendo conocimiento, instrucción que le ayuda para poder servir a Dios. El que no ha conocido de Dios no tiene ninguna habilidad espiritual para defenderse, y ustedes y yo sí la tenemos. No somos como los que todavía no han entregado su vida a Cristo, como el que no sirve a Cristo. El que no sirve a Cristo está enteramente entregado al pecado, está completamente prisionero del cuerpo de carne y de pecado. Pero el que sirve a Jesús no está completamente entregado a ese servicio, al menos que sea un descuidado y que no sirva a Dios. Yo ahí no digo nada, pero el que está sirviendo a Dios sinceramente no está completamente entregado para servir a la carne. Gloria al Señor. Pablo dice, el pecado ya no me controla, pero sí mantiene prisioneros a los miembros del cuerpo carnal. O sea, imagínese usted, el pecado puede contaminar a los creyentes. El pecado puede contaminar al que sirve a Dios. Y no solamente puede contaminar a los cristianos, a los que creen en Jesús, sino también pueden frustrar su deseo interior de obedecer a Dios y hacer su voluntad. Por eso todos los que aman a Dios tienen que aprender estos principios básicos, porque nosotros fuimos contaminados con ese pecado y estamos aprendiendo a hacer la voluntad de Dios. Estamos, digamos de esta manera, siendo entrenados cada día, cada instante, cada momento que nosotros estamos en esta tierra. Tenemos que aprovechar el momento para poder mantenernos en Jesús, para poder servirle a Él. Si están aquí y si están escuchándonos a través de las redes sociales, es porque les interesa servir al Señor. Yo no creo que usted vino en vano aquí. Usted quiere servir al Señor y usted no quiere contaminar su cuerpo, porque el pecado puede contaminar el cuerpo de cada uno de ustedes. Pero tenemos una protección divina espiritual que no lo deja. Está nomás, dice Pedro 5:8, en derredor, buscando la forma de destruir, la forma de desalentarnos, de sacarnos del plan de Dios. Versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, dice Pablo, eso es lo que hago. Aquí está la lucha de alguien que ha sido salvo. Yo creo que ustedes se pueden identificar conmigo en esto. Estas dos naturalezas de las que estamos hablando en un pleno y abierto conflicto.
entre sí estas dos naturalezas. Y esto sucede con todos aquellos, con todos los cristianos que aman a Dios. Hay una nueva naturaleza en nosotros que rechaza el pecado. Y no solamente esa nueva naturaleza que hay en nosotros rechaza el pecado, sino que también lo resiste dentro de nosotros. Escuche esto, porque la resistencia de esta nueva naturaleza que hemos recibido de Dios está dentro de nosotros. Y cuando nosotros aprendemos a pelear, la buena batalla, cuando nosotros aprendemos a rechazar el pecado, es porque hay una naturaleza dentro de nosotros que rechaza el pecado. Y realmente el apóstol Pablo nos dice la tremenda lucha que tendremos que librar con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, que son propios de nuestra naturaleza, con los desalientos, con las tristezas, con las angustias, con las decepciones, con los dolores que tendremos que pasar. Todo esto que sucede en nosotros son decepciones, que están ligados a nuestros sentimientos propios de esta naturaleza humana. Por más que queremos ser perfectos en el servicio a Dios, hallamos que hay que enfrentar a un enemigo peligroso y engañoso. ¿Y sabe quién es ese enemigo peligrosísimo y engañosísimo? Nosotros mismos. Porque estamos rodeados de malicia, de deseos contra la santidad de Dios. Queremos ser santos porque solamente los santos entrarán al reino de los cielos, al reino de Jesucristo. Y nos vemos con que cada vez que intentamos crecer, avanzar hacia adelante, se viene una avalancha de cosas en contra de nosotros para que no hagamos lo que quisiéramos. Yo creo que muchos de ustedes se pueden identificar con esto. ¿Conoce usted algo acerca de esta lucha? Yo creo que sí. ¿Ha tenido usted la experiencia de hacer algo malo que después está aborreciéndose a sí mismo por haber hecho eso que hizo y clama a Dios y le confiesa a Dios: ¿cómo te he fallado, Señor? Yo creo que todos hemos tenido esas repetidas experiencias en nuestro diario caminar con el Señor. Como esas experiencias también las tuvieron los apóstoles, también las tuvieron los patriarcas, los profetas de la antigüedad. Eso no es para desalentarnos, ni para desanimarnos, ni para tirar la toalla. En la iglesia usted va también a sufrir decepciones también. En la iglesia usted eventualmente se va a topar con alguien que no le importa servir a Dios, algún sinvergüenza que viene y se cuela aquí, y no por eso usted va a dejar de servir a Dios. La iglesia es un hospital, y si no quiere ver enfermos en el hospital, pues no vaya al hospital. Amén, amén. ¿Quién le dijo que quiera el cielo? Si no estamos en el cielo todavía. Aquí todavía está la iglesia llena de pecadores, pero de pecadores arrepentidos. Necesitamos entender eso. Por eso es que nosotros estamos cada día tratando de describir lo que somos. O sea, Pablo no dice el día que se entregaron a Cristo, el pecado ya no es parte de tu vida. No, Señor, Pablo nunca dice eso. Nosotros vamos a luchar dentro de la iglesia para servirle a Él, no fuera de la iglesia. Las tribulaciones, las angustias, las luchas, usted las va a sufrir en el servicio a Dios. Y si va a buscar una iglesia que sea santa y perfecta, no vaya a buscar, no la vaya. No la va a hallar nunca, nunca, nunca.
Estamos rodeados de malicia, de deseos contra la santidad de Dios y cometemos errores. Por eso es que por eso a veces a los pastores los quieren hacer indelebles. Creen que no comete errores el pastor. Y el primero que comete, ya no voy allí, dice pastor. Ya no lo quiero ni ver. ¿Sabe por qué? Porque está poniendo su vista en el hombre. Ponga la vista en Dios. El hombre lo va a decepcionar. El hombre lo va a decepcionar. Créanme que el hombre lo va a decepcionar. Gloria al Señor. No ponga la vista en el hombre porque lo va a decepcionar. Versículo 16 de esta porción dice: y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Ay, 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 qué cosas dice Pablo. Cuando la naturaleza vieja o nuestra naturaleza antigua o el viejo hombre, como le llama la Biblia, viola el mandamiento de Dios, en este caso dice el apóstol Pablo que se trata de la codicia, entonces la naturaleza nueva, la nueva especie que Dios está creando dentro de nosotros, con la palabra de Dios, con los mandamientos de Dios, con la ley de Dios, tal violación, dice el apóstol, es malo. Pablo no está luchando contra la ley porque él la haya violado. Está más bien concordando, digamos que está de acuerdo como cristiano que la ley, decíamos, era buena. O sea que la naturaleza nueva de Pablo dice que defiende el parámetro divino. O sea, haga de cuenta usted que lo que nosotros estamos recibiendo de la palabra de Dios se convierte en una defensa. Esa es la razón por la que el enemigo nos ataca y no nos puede vencer. ¿Por qué? Porque tenemos defensas nosotros. ¿Por qué cree que está alrededor? Porque no puede meterse en el parámetro donde nosotros nos estamos desarrollando. Dios no se lo permite. Primera de Pedro 5:8, léalo en su casa, ¿verdad? Y acuéstese y diga: Dios mío, sí es cierto, yo tengo dentro de mí un parámetro donde tú estás defendiéndonos, donde nos estás cuidando, donde nos estás guardando, y cuando el león ruja a su alrededor, no le haga caso. Si hay alguien que le está tratando de desalentar y lo ve como un león rugiente, no le haga caso. Lo que pasa es que no volteó a verlo, pero si hubiera volteado a verlo, es un león molacho, no tiene dientes. Por eso es que no puede tocarnos. Dios entiende todo esto. Dios lo entiende, lo entiende, lo entiende. Por eso es que cuando se viene esta avalancha sobre nosotros, dice que Él no nos va a dar más, óigame bien, más cargas de las que podamos llevar. Y no solamente dice eso, dice que juntamente con la tribulación que dice, nos da a nosotros las habilidades para poder salir de ahí. Escuche lo que la Biblia dice, qué preciosa es la palabra de Dios. Dice que juntamente con la tribulación nos da la salida. ¿Para qué? Para que aguantes. Fíjese lo que dice la Biblia, para que puedas aguantar. Dice la Biblia en 2 de Timoteo 3:12 que todos los que quieran vivir aquí en esta tierra piamente, todos los que quieran vivir piamente, o sea, santamente, aquí en la tierra, van a tener que aprender a que va a haber persecución. Usted todos los días va a ser perseguido, en su trabajo, en su diario vivir, en todo lugar. Pero la pregunta es, ¿cuál es su conducta en su diario vivir? ¿Cómo se comporta usted cuando está en su diario vivir? ¿Qué actitud tiene? ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué es lo que hace? Eso es lo importante.
La persecución viene cuando nosotros sujetamos a la naturaleza humana al servicio de Dios, a hacer lo contrario y hacer lo que ella no quiere hacer. O sea, lo que no quiere hacer, usted tiene que hacerlo porque usted está, ¿cómo se dice? Contra naturaleza. Si usted le hace caso, entonces va a hacer lo que no quiere hacer, lo que aborrece, eso es lo que va a hacer. Así de sencillo es lo que dice el apóstol Pablo. Necesitamos entender que aquí la acción es, o la lección, o el intento es de hacer el deseo de Dios. Y eso es lo más difícil, lo más importante. O sea, no tiene usted idea cómo en esta época se ha levantado una persecución moral tan fuerte sobre la iglesia. Si ustedes les hubiera tocado vivir, nada más a los que están más jóvenes, bueno, no hay muchos jóvenes, ¿verdad? Nada más 20 años antes, no más 20 años antes, ¿qué pudieran decir de la moralidad? Una increíble diferencia. Increíble diferencia. Ahora si les dijera cuando yo nací. Increíble. ¿Por qué? Porque la inmoralidad va en crecimiento y en desarrollo. Tenemos que luchar en contra de todo eso. Le voy a ser franco, pero hay muchos lugares donde hay playas, hasta playas nudistas. Increíble. ¿Por qué? Porque dicen, pues según es algo muy natural del cuerpo, sí, pero el punto es que la moralidad del hombre está cada día cayendo más y más y más y más para abajo. Y los hijos de Dios tenemos que entender esto. Por eso Pablo dice, si en mí no hubiera pecado, fíjese bien lo que dice el apóstol Pablo, en esta porción que leímos del versículo 16, si no hubiera pecado en mí, o si en mí no estuviera el pecado, ¿cómo voy yo a defender el parámetro divino de Dios en mi vida? Si en mí no hubiera pecado, o sea, si en su vida, fíjese bien lo que le voy a decir, y síganme con mucho cuidado, si en su vida no hubiera pecado, ¿cómo pudiera usted medir el parámetro divino de Dios en su vida? No pudiera. Pues entonces dijéramos, pues no necesito entonces a Dios. Pero el pecado es precisamente el que nos hace medir el parámetro divino en nuestras vidas. Dios mide y Dios está al pendiente para hacer que ese parámetro divino nosotros podamos utilizarlos para aprender a tener un crecimiento espiritual en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, que nos despojemos todos los días en un desarrollo de las cosas que no le agradan a Dios. Es la fórmula más sencilla que hay. Con puro positivo no hay chispa. ¿O creen que haya chispa con puro positivo? No. Pero si hacemos la combinación positivo y negativo, hay chispa. Si no hubiera pecado en nosotros, entonces puro positivo. Y con pura lumbre no se puede vivir. Se necesita también lo contrario para poder crecer y para poder desarrollarnos. Positivo más negativo, corriente. O sea, el pecado que hay en nosotros despierta, óigame bien, el deseo de servir a Dios. ¿Sí me entendieron? Si no hubiera pecado en nosotros, no hubiera deseos para servir a Dios.
no tuviéramos la intención de buscar a Dios, no tuviéramos ni siquiera el impulso por acordarnos de Dios o el deseo de servirle. Y eso es bueno. Si no lo supiéramos, entonces no lo necesitaríamos. ¿Por qué necesitamos un salvavidas cuando estamos? Porque el salvavidas nos va a ayudar a agarrarnos de él para salvarnos. Por eso es que el apóstol compara estas dos cosas. Por eso dice, tenemos que entender que lo que nosotros tenemos en nuestras vidas es intencional. Dios lo puso intencionalmente en nosotros para que pudiéramos servirles. Cuando dice el adverbio ya no, fíjese usted, ahí en esta porción del versículo 16, en el versículo que estamos leyendo, de este versículo 16, el adverbio ya no, o cuál es el versículo 17, perdón, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El adverbio ya no, que viene del griego, significa un cambio completo, permanente, la nueva identidad interna del apóstol Pablo. Su nuevo yo ya no aprobaba el pecado que mantenía residencia en su carne, como lo hacía en su viejo yo. Fíjense bien la diferencia o lo glorioso que Pablo está diciendo. Este nuevo yo del que Pablo habla, cuando dice que de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, decía que esto significa un cambio completo y radical, permanente. Y en Gálatas 2:20 Pablo hace la referencia al estilo de vida que ahora él está viviendo. Cuando él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El ya no significa un cambio permanente, total en la vida del creyente. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Que él tenía la firme intención que en lugar de seguir los deseos de la carne, se oponía con firmeza completamente a todas o a todos sus dictados que la carne le pudiera ofrecer. En otras palabras, Pablo se excusa de que su carne obra, no puede evitar que la carne sienta esos deseos. O sea, usted no puede evitar tener esas intenciones en usted. No lo puede evitar porque inevitablemente a veces nosotros hacemos cosas que no quisiéramos, pero dice Pablo, es que no soy necesariamente yo, sino es el jalón que tenemos ya por naturaleza hacia las cosas del pecado. Si no existiera esto, entonces Pablo dice, yo no lo obro, sino que es la carne la que lo desea. No está diciendo que él se envuelve en ese ambiente y se desarrolla en ese ambiente. Él está diciendo que algo que obra en él. O sea, habla de un deseo que hay en él, pero que con la capacidad espiritual con la que Dios nos está capacitando, podemos resistirla. Por eso dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. O sea, Pablo está diciendo claramente que lo que hay en él, lo que mora en él, son los deseos, pero no los ejecuta el apóstol Pablo, los deseos. Y esto lo vemos en el versículo 18, yo sé que en mí
esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Nosotros no podemos hacer nada bueno, no tenemos capacidades para hacer algo bueno, absolutamente nada. Pablo está diciendo que es el pecado que mora en mí, o sea, su pecado. Y no se sienta mal por esto. Su pecado, mi pecado, nuestro pecado no proviene de nuestra identidad ya redimida. Escúchelo bien esto. Escúchelo porque le va a servir mucho para su crecimiento espiritual. Esos deseos no provienen de nuestra identidad redimida, sino de nuestra parte no redimida. Mora en mí, pero no sale de mí. Está en mí, pero de aquí no sale. Y es una decisión que yo tomo. Escuche, es una decisión que yo tomo. Mora en mí, quiere salir de mí, quiere arrancarse, quiere aventarse, pero no sale de mí. Aunque me den 3 cachetadas, pero no sale lo macho de mí. Aguanto, pongo la otra mejilla. ¿Se imagina para poder obedecer a Dios lo que usted tiene que hacer? Y las ganas de desquitarse las tiene, no me diga que no, no me diga que no, sí las tiene, pero no sale de ustedes. Aleluya. Ay Dios, solamente con tu ayuda podemos, Señor, solamente con tu ayuda. Entonces, decía que nuestro pecado no proviene de nuestra identidad redimida, sino de nuestra identidad no redimida. Y es ahí donde nosotros tenemos que poner cuidado y atención. En el versículo 18, para terminar ya, yo sé que en mí, esto es a saber, en mi carne no mora el bien, dice el apóstol. No mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacer. O sea, yo no obro en la carne que desea desquitarse, que desea desbocarse, sino que más bien la carne sirve como base de operaciones que el pecado utiliza para operar en la vida de cada uno de los creyentes. Digamos que la base es la carne. Aquí es donde está la operación de todo lo que va a suceder con nuestras vidas. Es la base de las operaciones. ¿Y qué es lo que hace esta base de operaciones? Que el pecado, esta base de operaciones la utiliza para operar en cada una de las vidas de los creyentes. Pablo dice que ha descubierto que la actuación de la carne, hablando desde el punto de vista carnal, la maldad es lo único que mora en el creyente. Pero aunque quisiéramos sentir siempre el hacer el bien, siempre hay cosas que se atraviesan en nosotros que nos quieren hacer lo contrario para que no hagamos lo que quisiéramos. Y es una lucha constante, continua, que tenemos que nosotros todos los días pelear. Entonces es ahí donde tenemos que pleitear todo el tiempo para que podamos someternos a Dios. Por eso dice la Biblia, someteos a Dios. Y lo que dice, resistir al diablo y de vosotros oirá. Pero sin someterte a Dios, no te aseguro que tengas victoria. Someteos pues a Dios. Resiste al diablo y ¿qué hace? Se va a ir caminando. No, sale huyendo. ¿Qué verá? Algo tiene que ver. Solo el que se asusta sale huyendo. Algo ve. Por eso es que los valientes son los conquistadores del reino de los cielos. Y espero que en esta tarde Dios haya hablado a sus vidas, de sus corazones. Gracias por escucharnos. A todos los que nos siguen. Bendiciones para cada uno de ustedes. Amén y amén. ¿Quieren hacer una pregunta? Les doy la oportunidad para preguntar. Tengo 3 minutos. Si alguien quiere hacer una pregunta, casi nunca doy oportunidades para preguntas, pero
pues ahora vamos a hacer algo diferente. Alguna área que no pudieron comprender, y si puedo explicarles, les explico, pues si no, no. Yo les voy a decir la verdad. ¿Todo bien entonces? ¿No tienen una pregunta? Yo quiero que me hagan una pregunta. Entonces, nadie se anima, ¿verdad? ¿Usted me hace una pregunta? No. Pues ojalá que si no tienen preguntas quiere decir que entendieron bien, ¿verdad? Por eso la oportunidad sea. Porque son temas, ay Dios mío, un poquito, ¿verdad? Difíciles a veces para